Qué gusto, queridos amigos, estar con ustedes nuevamente en este programa de Me Gustaría Saber. Es siempre un honor y privilegio para nosotros poder compartir con ustedes sus inquietudes y respondiendo a través de la palabra esas preguntas que nos envían. No olviden de enviarnos hasta esta dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Y hoy tenemos unas preguntas muy interesantes y tengo, como siempre, el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido. Qué placer estar con usted hoy. Gracias, pastor. Es un privilegio que trabajemos juntos en este programa. Amén, pastor. Y vamos, pastor, a tener esas preguntas, pero antes voy a hacer una oración para que el Señor nos acompañe en este programa y luego voy a pedirle que nos comparta qué preguntas nos han llegado para poder, pues, contestar conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo no? Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento, al venir ante ti, venimos con humildad, reconociendo de que nosotros no tenemos en ninguna manera la sabiduría ni la inteligencia para contestar las preguntas de nuestros amigos que nos envían. Pero, Señor, confiamos en que tú nos puedes dar de tu Santo Espíritu para poder compartir a través de tu palabra la respuesta acertada y rogamos en este momento que tú nos ayudes a poder hablar palabras vivas, eficaces, palabras tuyas y que puedan llevar a nuestros amigos, que nos miran, nos escuchan, a tus pies, a conocerte aún mejor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, aquí tenemos una pregunta que nos viene de Manuel, Manuel. pero no dice, sí dice. Dice, le saludo desde la patria del pastor Salazar. Dice desde Ecuador. Amén. Qué gusto. Tremendo. Hay buena gente. Nos llegan muchas preguntas de Ecuador. Amén por eso, por supuesto. Significa que la gente es inquisitiva, Amén. interesada en el estudio de la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ok, la pregunta es esta. Hola, queridos hermanos. Les saludo desde Ecuador. Me gustaría me expliquen el texto bíblico de Mateo 12:32, donde hace referencia que el que habla contra Jesús tiene perdón, mas no será perdonado si se habla contra el Espíritu Santo. ¿Por qué en este texto a la persona de Jesús no se le da el mismo valor que al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Gracias, pastor. Qué interesante pregunta y la verdad una pregunta que yo mismo me la he hecho en un momento, en el pasado, ¿no? ¿Por qué es que Jesús hace tal vez una aparente distinción entre blasfemar contra Cristo versus blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, primeramente creo que es importante primero voy a leer el capítulo de Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32, para dar un pequeño mejor contexto a lo que está Cristo diciendo, simplemente para tener esto como base. Dice allí, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que vemos que en esta descripción, en este pasaje, vemos que el Señor Jesucristo está dando una declaración, pero hace una declaración en respuesta a algo que ha sucedido ya. O sea, es decir, esta declaración de Cristo no es una declaración que la hizo simplemente por decirla, diciendo de que, está bien si me blasfeman mi nombre o lo que sea, pero no blasfemar el nombre del Espíritu Santo. En realidad, Cristo está aquí hablando y da una contestación en base a lo que habían justamente los fariseos, los judíos, principalmente los que estaban allí, habían hecho acerca de Jesucristo. Ellos habían conocido, habían visto las evidencias de Jesucristo en cuanto a su obra de abnegación, de entrega de sacrificio, pero llegó el punto en que los fariseos, los líderes de la iglesia de los judíos, vez tras vez rechazaban estas obras de Cristo, estas palabras de Cristo, sus enseñanzas, y llegaron al punto en el versículo 24 de ese mismo capítulo, antes de Jesús declara esto, indicando de que Él echaba los demonios no porque estaba con Dios, sino que Jesucristo dice, Él tiene un demonio, Él es un endemoniado, habla y ejecuta conforme a la obra de Satanás, es decir,
le empezaron a terminar diciendo de que Jesucristo estaba poseído por un demonio y por ende esa era la razón por la cual estaba echando fuera demonios. Pero Cristo entonces, al contestar esas preguntas, al mostrarles de que estaban ellos realmente hablando algo que era inconsecuente, incongruente, no tenía razón, no tenía una verdadera sabiduría, porque él mismo dice allí, ¿cómo pues Satanás va a echarse a sí mismo? Entonces, él está tratando de mostrarles de que lo que están diciendo, su acusación es falsa, pero luego les hace esa advertencia, dicen, vez tras vez, mi mensaje ha sido rechazado, al punto que ustedes, conociendo la verdad, eligen y escogen rechazar esa misericordia, ese mensaje de Dios, y están endureciendo su corazón a tal punto de que ya no escuchan la voz del Espíritu Santo. Es decir, esto es lo que Cristo está tratando de llegar a su clímax, de demostrar de que ellos, al rechazar a Cristo, al rechazar su mensaje sistemáticamente, están llegando al punto en que el Espíritu Santo no tiene más poder de impresionar su corazón para cambiar. Este es el pecado imperdonable, es decir, el pecado de cuando uno rechaza sistemáticamente la misericordia de Dios, su amonestación, su mensaje, al punto en el cual uno también atribuye a que las obras de Cristo son obras del enemigo. Es lo que pasó con ellos y por ende este pecado se hace el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una experiencia, pastor, de no conocer de Dios. Y mucha gente ha blasfemado el nombre de Cristo. Mucha gente, tristemente, ¿no es cierto?, maldice en el nombre de Dios. Ustedes pueden mirar que muchas de las palabras de profanidades que la gente usa es usando el nombre de Dios de una manera muy, como que algo que no tiene ningún valor, ¿no es cierto? La gente habla, maldice, etcétera. Y Cristo hace, bueno, si alguien comete esos pecados, que son pecados, son blasfemias, pero las hace por ignorancia o porque no ha tenido este rechazo continuo, consistente del Espíritu Santo, serán perdonados. Pero aquel que está empecinado en rechazar al Señor continuamente llegará a un punto en el cual no puede ser perdonado. Y hay un ejemplo bíblico de una persona Claro. que blasfemó y obligaba a otros a blasfemar, que luego recibió a Jesús. No cometió el pecado que no tiene perdón, Claro. que es Saulo de Tarso. En Hechos 26, 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Está hablando en contra de Jesús, Correcto. pero va a recibir perdón. Sigue diciendo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Habló mal de Jesús. Claro. Pero hablar mal de Jesús es una cosa y es atribuirle al diablo, a la obra del Espíritu Santo, Claro. esa es otra cosa muy distinta. Por supuesto, pastor. La sierva del Señor nos dice en el desierto de las gentes cómo en sí sucede este punto, ¿no? Este asunto de rechazar al Espíritu Santo o hablar contra el Espíritu Santo. Dice allí ella en la página 291, nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso al rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando uno comete el pecado contra el Espíritu Santo, en realidad ya ha blasfemado, ya ha ido contra Jesucristo mismo. Es decir, uno no puede cometer el pecado imperdonable sin haber primero rechazado a Jesucristo y de reiteradas veces, o sea, continuamente, persistentemente. Como sucedió también, por ejemplo, con el caso de Saúl en el rey Saúl, ¿no es cierto? Él fue ungido por el Señor, tuvo la oportunidad de ser dirigido por Dios, pero después de ser rechazado por el Señor, o mejor dicho, porque él rechazó al Señor, no obedeciendo sus mandamientos, no obedeciendo sus direcciones, él empezó a cerrar su corazón a toda influencia, al tal punto que cerró su corazón, cerró su mente
y el Señor no podía obrar en él en ninguna manera. Y él hizo, mejor dicho, el Señor trabajó a través de David varias veces para tratar de llevarlo, traerlo nuevamente a él. Pero aún después de conocer que el Señor había quitado su gracia, digamos, su bendición sobre él y me había puesto a David como el sucesor, en vez de arrepentirse, en vez de aceptar sus errores, se sentó más en el pecado, al punto en el cual fue hasta el mismo, bueno, hasta mismo una bruja, ¿no? Una pitonisa en Endor para poder hablar con los espíritus de Satanás. Entonces vemos de que hasta allí llega aquel que rehúsa continuamente, persistentemente, esa invitación de arrepentimiento de parte de Dios. Me gusta compararlo con un reloj de alarma. Ujú, Cuando una persona está acostada y pone la alarma a Sí. cierta hora de la mañana claro. y el alarma suena y apaga la alarma, entonces el siguiente día hace lo mismo, el siguiente día lo mismo, llega al punto a donde suena la alarma y ya no lo oye. Exactamente. No es el pecado contra el Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo dice, bueno, hasta aquí llegaste, punto final, ya no trabajo más contigo. Claro. No, es cuando una persona se ha colocado más allá del alcance del Espíritu Santo. Ujú, Es decir, tiene la conciencia cauterizada, por usar la expresión que dice la Biblia, seared es la palabra en inglés, Claro. donde el Espíritu Santo habla y la persona ya no oye. Que no oye. Y entonces está más allá del alcance de la misericordia, está ya más allá del punto de no retorno. Judas cayó en ese pecado, estando y conviviendo con Jesucristo. Y Cristo también en este mensaje, quizás apelando también a los judíos mismos y aún a sus propios discípulos, ¿no? De no caer en ese pecado, en esa experiencia, porque inclusive el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, profanó el nombre de Cristo. Pedro, al negar a Cristo, blasfemó contra Cristo, maldijo el nombre de Cristo, pero se le perdonó. ¿Por qué? Porque no cayó en este pecado imperdonable, no llegó a sellar su mente, a no sentir más esa invitación de Cristo, a no darse cuenta de su error y volver al Señor. Así que vemos de que esta experiencia pasó con los discípulos, pasó en su propio círculo inmediato y puede pasar también hoy en día con aquellos que rechazan consistentemente la invitación de Cristo y su misericordia. Bueno, Vamos entonces, pastor, a la siguiente pregunta. Les viene acerca de, esta le voy a preguntar yo, a ver cómo nos va. Esta viene desde Varinitas, Venezuela. Tal vez usted conoce Varinitas, seguramente, ¿no? se queda en el llano venezolano. Muy bien. Y he pasado por ahí muchas veces. Claro, me En imagino. camino a Cúcuta. En Cúcuta, correcto. Lindo lugar. Nos viene de Carolina Maldonado y nos dice lo siguiente. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Mi pregunta es, si un hermano se alejó de la iglesia, no quiere ir más al templo y abiertamente desobedece a Dios, ¿es correcto que le sigamos llamando hermano? ¿Y por qué en la iglesia apenas llega una visita o tiene días asistiendo, le decimos hermano? Considero que, por lo que dice la Biblia, no debería ser así, o estoy equivocada. El mismo Jesús en Mateo 12:50 nos dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¿Cómo deberíamos entonces llamar a los que dejan de obedecer a Dios? Porque según la Biblia, no deben ser llamados hermanos o hermanas a los que no son nuestros hermanos. Entonces, es una interesante pregunta esta, pastor. ¿Qué podemos decir al respecto? Ya que esta hermana tiene una pregunta muy válida y una pregunta interesante, ¿no? Bueno, vamos a leer ese pasaje en Mateo 12 primero. Correcto. Y después de eso, entonces, vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hebreos. Muy bien. Aquí en Mateo 12, que de hecho es continuación de lo que pasó anteriormente, acabamos de hablar sobre el Pecado. pecado imperdonable. Dice allí lo siguiente, Mateo 12, versículos 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Entonces, la definición de un hermano es una persona que hace la voluntad del Señor. Correcto, como dice ella, correcto. Ahora, vamos al libro de Hebreos, el capítulo 2, Ujú. y vamos a ampliar este concepto. Hebreos, el capítulo 2. Correcto. Y vamos a leer, es un pasaje largo, Sí, del versículo 10 hasta el versículo, hasta fines del capítulo. ok, dice allí, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es interesante que en el Evangelio según San Juan, Ujú. la palabra huios, que se traduce hijo, hay dos palabras que se traducen hijo, que es teknon Ujú. y la palabra huios. En el Evangelio según San Juan, la palabra huios se usa exclusivamente para Jesús. Mm, Cuando son otros, es la palabra teknon. Ahora, aquí viene el punto. El único verdadero Hijo de Dios es Jesús. claro. El único en su género. El único en su género, Hijo de Dios, es Jesús. Entonces la pregunta clave es, ¿qué relación tiene Jesús con nosotros? Mm, Nosotros llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús cuando lo recibimos como Salvador. amén. Y entonces por medio de Él somos hijos e hijas de Dios. Correcto. Es decir, haciéndonos hermanos y hermanas de Jesús, como Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hermanos y hermanas, tenemos el mismo Padre, Ujú. el Padre Celestial, Dios el Padre. Ahora, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Dice que tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos. Jesús no vino a esta tierra con la naturaleza de un borracho, la naturaleza irregenerada de un borracho. Claro. Jesús vino a esta tierra con una naturaleza humana pecaminosa, pero ya regenerada por el Espíritu Santo. Santificado. Así que, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús son los que han nacido de nuevo, Por supuesto. los que han llegado a ser hermanos y hermanas de Jesús, los que son fieles a Él, los que hacen la voluntad del Padre, como dice ahí en Mateo el capítulo 12. Ujú. Ahora, la pregunta clave es esta, y yo te voy a tirar esta pregunta. Sí. Un hermano o una hermana que se han ido al mundo, todavía, según la pregunta, todavía debemos decirle hermano y hermana, o debemos decirle hermano y hermana separados. Bueno, yo creo que la manera que deberíamos decirles conforme a la experiencia de Cristo, ¿no? Un hermano perdido, es decir, como el hijo pródigo, ¿no? Un hijo que se había perdido. No es en el sentido de que yo me siento mejor que él y que me siento que, bueno, sí yo soy de Cristo y él es abominable, no. Pero en el sentido claro de la palabra, es un hermano que se ha perdido. Si no vuelve, va a ser cortado, no va a ser hermano más. Entonces,
Yo tal vez, y claro, es un poco difícil porque uno dice, ¿cómo hacer esto sin sonar, no sé, como elitista o de alguna forma sonar de que somos mejores que el otro, ¿no? Porque los judíos hicieron esto. Lamentablemente ellos se hicieron un sentido de que eran pueblo de Dios y el resto, samaritanos, etcétera, eran, ¿no? Dios nos invita a amar al prójimo. Y si la manera de expresar amor es decirle a alguien hermano en fe, en algún momento, ¿no? No creo que es un error, no creo que es un pecado hacer esto. Pero hay que entender que legalmente o técnicamente de la palabra hermano es únicamente, como usted menciona, pastor, aquellos que están dentro de la experiencia del nuevo nacimiento, y los que se han separado están en una condición de como una oveja perdida, como una moneda perdida, como un Hijo hermano perdido. perdido, como un hijo perdido. Entonces, en ese sentido creo que sería la forma de pensar, ¿no? Pero no por ende deja de ser o tener el potencial de ser nuevamente heredero o coheredero con el Señor, ser parte de la familia de Dios. Cuando un hermano o una hermana se separan del Señor, Ujú. nuestra pasión debe ser recuperarlos Por supuesto. y volverlos a traer a la familia. Ujú. O sea, no es marginarlos, no es decir, tú ya no eres mi hermano, tú ya no eres mi hermana, porque te fuiste al mundo. No, no, no. Debemos hacer como el padre que quería que el hijo pródigo regresara, Por supuesto. que el hombre que buscó la moneda que se había perdido, el pastor que había buscado la oveja que se había perdido. Es decir, cuando un hermano o una hermana se van, Sí. eso es cuando debemos amarlos más y debemos procurar traerlos de nuevo al redil, Ujú. traerlos de nuevo a la familia para reinstaurarlos donde estaban antes. Inclusive, pastor, recordemos de que Jesucristo, y por eso digo, es muy importante no tratar de tener un vocabulario, donde, digámoslo así, que no se pueda decir a una persona que está en una condición apartada, ¿no? De una forma ofensiva, porque hay que tener mucho cuidado y tener más bien más misericordia con ellos. Cristo mismo con Judas, que lo traicionó, le dijo amigo. O sea, le usó esa expresión. Él no le dijo, eres ahora hijo de Satanás, así que no, le dijo amigo. Es decir, Cristo nos presenta el ejemplo de nuestra manera de tratar. Y por ende yo pienso de que si entendemos que sí, este hermano que está separado de la iglesia, que se ha ido de la iglesia, está en perdición, si yo puedo usar la expresión hermano en el sentido de buscarlo, de acercarlo, de tener una relación de amistad, lo se puede hacer, no hay problema, no es un error, no es un pecado hacer esto. Pero él, por supuesto, en su condición, no es hijo o hermano del Señor en la manera que acabamos de ver en la Biblia. Ahora, aquellos que están recién llegando a la iglesia, ¿no? Es preferible usar tal vez términos como amigos, amigas, bienvenidos a la iglesia, etcétera. Tal vez no conocen la verdad y por ende llamarlos hermanos. Inclusive hay gente que no les gusta que los llamen hermanos porque no entienden ese concepto, se ofenden. Dicen, yo no soy hermano tuyo, o sea, no soy de una idea, porque inclusive la idea de hermanos, por lo menos en Latinoamérica, se usa únicamente muchos en los conventos, los hermanos franciscanos. Entonces, para mucha gente que no conoce el mensaje de la palabra de Dios, que le diga a uno hermano no es muy agradable. Por eso también hay que también pensar en ese sentido que tal vez mejor usar la palabra amigos para quienes están recién llegando a la iglesia, ¿no? Hay que tener tacto. Correcto, Inclusive en el juicio, en la famosa parábola del hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto. correcto. Es interesante, dice, y entró el rey para ver a los convidados, es el juicio investigador, Ujú. y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Y qué le dijo el juez? ¿Qué le dijo Dios? Y le dijo, canalla. No, no dice eso. No. Dice, amigo, Ajá. ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ujú. Aún con respeto le dice, Sí. amigo, en Ujú. ese contexto. Así que Amén. tienes razón. No, pastor, no, la palabra de Dios tiene razón. Bueno, agradecemos mucho, pastor, y por supuesto a ustedes también por estar en nuestra sintonía. Rogamos que el Señor los acompañe, los dirija y no olviden de enviar sus preguntas. Nos encanta recibir sus preguntas. No olviden de enviarnos también de dónde nos envían la pregunta porque nos gusta saber dónde estamos siendo mirados y pues queremos que el Señor los acompañe y los guarde en sus vidas. Rogamos que Amén. Dios siga guiando esta experiencia de conocerlo mejor, de que seamos hermanos de Cristo en el sentido completo de la palabra, que podamos tener esa conexión con el Señor y vivir conforme a su palabra. Dios los bendiga y les guarde. Nos vemos en la próxima ocasión.